Buenas tardes, queridos estudiantes también. Bueno, eh, esta es la primera clase que envío grabada. Y bueno, vamos a dar inicio a la unidad número 1, que se titula El Estado de Derecho en Chile, elementos y mecanismos para la organización de un régimen democrático. Ya, vamos a iniciar diciendo que esta primera unidad de cuarto medio se va a estudiar la forma en que nuestra Constitución organiza el sistema y el régimen político de nuestro país. Primero, vamos a estudiar la forma en que esta Constitución define nuestra democracia, estableciendo las bases de la institucionalidad, definiendo el carácter y el objetivo del Estado, fundamenta también la existencia del Estado de Derecho, organiza las funciones del Estado y de sus órganos de control. Y todo ello fundado en el respeto de los derechos humanos. Esto como principio fundamental, ya los derechos humanos. Segundo, vamos a estudiar también el carácter de la democracia chilena, su representatividad, el carácter presidencial y electoral también, el pluralismo, el pluripartidismo, etc. Esta unidad tiene un doble desafío. Por una parte, implica conocer y manejar las normas esenciales que organizan al sistema político chileno y las instituciones fundamentales que hay dentro de él. Y dentro de esas normas, la fundamental es la Constitución vigente, que sabemos que es la Constitución de 1980 y que estamos viviendo un eventual proceso de cambio de esa Constitución. ¿Ya? Por otra parte, debatir e indagar en las aplicaciones prácticas, los límites y los desafíos de asumir de estos preceptos, es decir, no asumir que las definiciones están dadas, que son incuestionables, sino problematizarlas y discutirlas también. ¿Ya? Bueno, es sumamente importante que reconozcamos algunos conceptos antes de dar inicio a todo lo que va a venir. Cuando nosotros hablamos de el régimen político y constitucional de Chile, debemos identificar que el poder del Estado no es uno, ¿verdad? Existe una división que nosotros hemos comentado, que es algo fundamental para comprender el funcionamiento del sistema político chileno, la separación de los poderes del Estado. En lo que vemos acá en estas imágenes vemos algunos edificios, algunas personas que representan o que son sede de estos distintos poderes del Estado de los que les estoy hablando. Entonces, esos tres poderes del Estado, como les decía, son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y vamos a revisarlos con un poquito más de detalle en el video que se presenta a continuación.
Entonces, ese era el video donde se muestra ahí en detalle lo que son cada uno de estos tres poderes del Estado que les mencionaba anteriormente. Entonces, visto ese video a modo de introducción, pasamos a el objetivo de la clase, que es caracterizar el concepto de Estado de Derecho y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional. Y bueno, ya teniendo claro que el Estado divide su poder en tres ejes distintos, decimos que el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado y crear proyectos de ley. El Poder Legislativo es el encargado de fiscalizar las autoridades de gobierno y proponer proyectos de ley o proponer leyes en el Parlamento y discutirlas. Y también tenemos el Poder Judicial, que se encarga de resolver los problemas que surgen entre los habitantes dentro del Estado de Chile y así también impartir justicia. Ya acá tenemos algunas imágenes que son relativas a los distintos poderes del Estado. Aquí tenemos la Corte Suprema en Santiago, tenemos el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, tenemos el actual Congreso Nacional en el puerto de Valparaíso, y tenemos el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago. Entonces, en función de aquello, vamos a responder una serie de preguntillas que las vamos a anotar acá. La primera pregunta dice, entonces, ¿sí? ¿Cuáles son los estados? Regaladísima. Número 2, dice, ¿por qué es importante que estén separados? La número 3 dice, siempre han estado separados los poderes del Estado. Y la número 4 dice, ¿por qué es importante elegir a nuestros representantes? Ya, entonces vamos a hacer una pausa. Yo les sugiero poner este video en pausa y responder estas 4 preguntillas antes de seguir con la clase. Bueno, luego de esta pausa en la que ustedes estuvieron respondiendo las anteriores preguntas, vamos a pasar a definir el concepto de Estado y al final de la clase vamos a responder esas 4 preguntillas que quedaron ahí pendientes. Bueno, según la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl, a la cual ustedes pueden acceder, aquí hay una sección que se llama Educación Cívica y hay un montón de material que les puede servir para esta primera unidad. Encontramos una definición de Estado que nos plantea que es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. ¿Ya? Aquí aparece más desglosado el contenido, aparecen unos autores ahí que nos plantean otro tipo de definiciones, así que podrían continuar ustedes la lectura aquí en esta página, que es bastante interesante. Vamos a revisar ahora otra definición del concepto de Estado en la página de la Real Academia Española, que nos plantea que es una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población
de un territorio. Ya, aparece otra definición acá abajo que nos dice que es un conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Tenemos otra definición también del concepto de Estado, que está presente en un texto que se llama Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, impreso en 1971, que define el Estado de la siguiente manera. Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común. El bien común es fundamental, ¿ya? Establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. ¿Qué significa coerción? Represión. Puede que llame la atención la cantidad de definiciones que existen en torno al concepto de Estado, pero la verdad que en ciencias sociales también existen distintas interpretaciones. Nosotros hemos visto en historia que existen distintas interpretaciones historiográficas, distintas escuelas historiográficas que le dan una visión particular y una narración particular a los hechos y procesos históricos, y en ciencia política y en ciencias sociales también existe esto mismo, una diversidad de visiones. ¿Ya? Y referente al concepto de Estado, aquí en la página 13 del libro de historia de ustedes, encontramos una tabla que puede ser bastante aclaratoria en cuanto a este punto. ¿Ya? Las teorías que existen en torno a lo que es el Estado, la teoría pluralista, la marxista y la elitista. ¿Ya? Aquí ustedes pueden verlo en detalle en la página 13. Sugiero leer esta página de acá, que es bastante interesante y tiene que ver con lo que estamos revisando ahora mismo. Bien, para complementar lo que estamos revisando el día de hoy, sería bueno que retomaran también lo que estuvieron haciendo para la actividad planteada en la clase número 3, que les estoy mostrando a continuación, donde se muestran distintas fuentes en referencia al Estado. Ya aquí la fuente 1 se llama el Estado de Derecho, aquí tenemos más datos sobre la fuente, tenemos la fuente 2 que es el Estado de Derecho y la democracia, aquí tenemos los datos de aquella fuente, y la fuente 3 es Estado de Derecho y Constitución. Ya, fuente 4, aquí tenemos el alcance del Estado de Derecho. La fuente 5, el Estado de Derecho, Estado liberal como Estado de Derecho. Un poquito más larga, pero la verdad que sería interesante que leyeran nuevamente este material y que ojalá esté desarrollada esta actividad, pues, puesto que es de la clase anterior. Bien, seguimos. La Constitución, en función de lo que acabamos de mencionar, es la ley fundamental de la República de Chile a la que deben someterse en su acción tanto los gobernantes como los gobernados, ya las autoridades y nosotros. Incluso el Estado, con todo el poder que tiene, acá como dice el libro, se encuentra limitado por esta Constitución política. Bueno, acá en el párrafo 1 se nos indica que la institucionalidad es un conjunto de valores, principios jurídicos y normas fundamentales dentro de la Constitución. Y bueno, dentro de esto primero que se señala acá, que son los valores, desde el artículo 1 de la Constitución Política de la República podemos desprender bastantes valores fundamentales que están incluidos dentro de esta Constitución Política. Vamos a hacer lectura entonces de esta definición, no, definición de este artículo que aparece acá. Entonces dice, el artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Entonces, de este artículo 1, como les decía, se desprenden
valores fundamentales de la Constitución que se los voy a ir mencionando ahora. Tenemos en un primer punto la dignidad de la persona humana, es decir, el respeto que toda persona merece por su calidad de tal, lo que impide que sea coaccionada física o mentalmente y que sea discriminada. Ya, la Constitución resguarda eso. Tenemos también otro punto que es la libertad de la persona humana, la libertad para escoger entre diversas alternativas o crear también alternativas nuevas de desarrollo personal para participar en el Estado que se concreta en los derechos políticos y libertad también para lograr su máximo desarrollo integral como ser humano. Otro punto, otro valor fundamental que se desprende de este artículo 1 es la libertad del ser humano, entendiéndola en derechos y en dignidad. Este valor se cristaliza en dos principios claves de todo el orden constitucional de Chile. El principio de no discriminación, o sea, que no se pueden establecer diferencias entre las personas de manera irracional, arbitraria, injusta, y el principio de igualdad ante la ley, que quiere decir que todas las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones, y en Chile no hay, a los ojos de la ley, privilegiado. Esto es lo que dice el papel. ¿Ya? Nosotros en la realidad podemos tener ahí una opinión particular y bien fundamentada. Otro valor que se desprende de esta Constitución es la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Ya la familia trasciende a las personas naturales que la corresponden. Sus normas directrices son irrenunciables e innegociables. Y otro valor que también se desprende de la Constitución eh, es el respeto a los grupos intermedios. ¿Ya? Los grupos intermedios son asociaciones voluntarias de distintos fines, económicos, políticos, culturales, etc. El respeto de su autonomía depende de que estos grupos subordinen sus objetivos al bien común. Bien, volvemos entonces a las 4 preguntillas que hicimos al principio de la clase. Bueno, imagino que ya están contestadas, ¿verdad? Porque ustedes son bastante responsables. La número 1 dice, ¿cuáles son los poderes del Estado? Imagino que saben cuáles son, ¿cierto? Está muy fácil esta pregunta, regaladísima. Es entonces el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ya? Felicitaciones a todos los que lo tienen bueno. La número 2 dice, ¿por qué es importante que estén separados? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Bueno, es importante que estén separados para que el poder no se... Entonces es importante para que exista un equilibrio, que el poder esté bien repartido y no exista ningún tipo de abuso por parte de alguna persona, por parte de alguna institución, como ocurre en regímenes autoritarios o totalitarios donde se mezclan todos estos distintos poderes del Estado, o derechamente se clausuran algunos, como ocurrió en la dictadura que tuvimos aquí cívico-militar entre el 73 y el 90. La preguntilla número 3, ¿siempre han estado separados los poderes del Estado? No, no siempre. De hecho, en la página del libro, que creo que es la 13, vamos a revisarla. La página 13, aquí hay un personaje que se llamaba Luis XIV de Francia. Y este personaje, con esta peluca espantosa, dijo una frase bastante terrible y que nos hace entender que el Estado no siempre estuvo separado en distintos ejes. Este personaje dijo la frase, el Estado soy yo, haciendo alusión al poder absoluto que tenía en ese momento histórico el rey, el poder absoluto que tenía el rey. Ya todo el poder estatal estaba en sus manos. Por lo tanto, la respuesta sería no.
no siempre han estado separados los poderes del Estado. Y además, como les indicaba en la pregunta anterior, en el caso de los regímenes autoritarios o dictatoriales, los poderes del Estado se van entremezclando o derechamente se clausuran algunos. Ya por lo tanto, no siempre han estado separados los poderes del Estado. La pregunta número 4 nos dice ¿por qué es importante elegir a nuestros representantes? Esto es un elemento súper importante del sistema político y constitucional de nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro sistema político es una república democrática. ¿Ya? Y en una república democrática es bastante clara en cuanto a lo que se refiere al origen y la renovación de los gobernantes, ¿ya? El carácter electivo, temporal y responsable de estos, los que se distinguen entre sí por la realización de funciones estatales específicas, ¿ya? Entonces, electivo, ¿quién lo elige? La gente. ¿Cada cuánto tiempo? Cada cuánto tiempo depende de la autoridad que esté en cuestión. Pero es sumamente importante la participación de la gente en este tipo de procesos. Y también un poco referente a la contingencia, chiquillos. O sea, el año pasado se vio también en las calles de todo el país un estallido social que hablaba también sobre la participación, que ponía en cuestión a nuestros representantes políticos. Y en función de aquello también es importante participar en la elección de estos representantes. Y bien, vamos ahora con una actividad. Miren, en la parte, a ver, esta página es la 14. En esta página lateral izquierda del libro encontramos algunos principios y artículos de constituciones políticas de otros países. Tenemos la de la República Islámica de Irán, del año 79, de la Constitución de la República Popular China, del 82, y el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de América, de 1787. Ya, entonces, en función de estos fragmentos que hay de las constituciones de los países que acabamos de señalar, usted va a realizar estas actividades que se plantean aquí en la página 14 de su libro de historia. Ya, entonces aquí ustedes tienen que indagar en constituciones de otros países y comparar con la chilena sobre principios y valores, ¿ya? Determinando de qué dependen estas distintas valoraciones, ¿ya? Entonces la pregunta 1 dice, considerando la lectura del artículo 1 de la Constitución chilena, determina los valores y principios que guían la acción del Estado de Chile. ¿Ya? Yo dije algo por ahí, así que les puede servir eso. La número 2 dice, establece los valores éticos rectores de las constituciones citadas. ¿Qué constituciones citadas? Las 3 que aparecen aquí en este costado. La número 3 dice, define la doctrina política que inspira en cada caso, incluyendo el chileno, los principios constitucionales de cada país. Para responder esta pregunta, puedes consultar la tabla de síntesis de la página anterior o indagar en web sobre información adicional de las características de cada sistema político. Ya, la tablita que se menciona aquí es esta, ya, que está en la página anterior. Cuando nosotros hablamos de doctrina política, aquí hay un caso que no es tan asociado a una doctrina política, sino que está asociado a una doctrina religiosa, ¿ya? Así que ahí puede haber una flexibilidad con esa pregunta. ¿Ya? Ejemplos de doctrina política, la Ilustración, por ejemplo, puede ser una, el socialismo, etc. ¿Ya? Si usted quiere revisar la Constitución Política de Chile, le sugiero entrar a una página web que se las voy a mostrar ahora, que está acá. Ya, usted va al navegador de Google y pone Constitución BCN. Y el primer enlace que le va a aparecer es la página de la biblioteca. Aquí está.
Ya la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, hay una sección que es de educación cívica y usted aquí tiene acceso a la Constitución en distintos formatos, incluso en audio. ¿Ya? Así que sugiero revisar esta página que les puede ser bastante útil. La número 4, aquí dice, compara los principios y establece similitudes y diferencias. ¿Ya? Esto se hace en función de lo que usted ahí respondió en la pregunta número 3. La número 5 dice, reflexiona, ¿de qué depende el establecimiento de los valores éticos en una constitución? ¿Por qué son tan importantes? Y la número 6 nos pregunta aquí, ¿en qué medida los derechos humanos están resguardados en estas constituciones? Es bastante distinto el tema de los derechos humanos en estas constituciones que se plantean, que se plantean acá. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas políticos totalmente distintos, países totalmente distintos. Tenemos el caso de la República Islámica de Irán, que es un país de Medio Oriente, que sabemos qué situación viven muchas mujeres en este tipo de países. También tenemos el caso de la República Popular China, que sabemos que es un país con no muchas libertades, la verdad, donde existe solamente un partido político único, que es el Partido Comunista Chino, y hay una realidad ahí bien particular que ustedes van a indagar en web. Y finalmente la Constitución de Estados Unidos, que bueno, es la Constitución de un país que es símbolo de esta libertad, pero que nosotros sabemos que tiene sus grises, ¿ya? Sus colores negros ahí entre medio. ¿Ya? Así que usted ahí va a identificar y va a indagar respecto de la situación de los derechos humanos en estas tres constituciones. ¿Ya? Si usted quiere indagar más, más allá de lo que se plantea aquí en el libro, de estos tres artículos, de estos tres países, tiene a disposición estas páginas de internet donde usted tiene acceso a cada uno de estos países, ya con un poquito mayor de profundidad. Bien, chicas, y chicos también. La anterior actividad la deben contestar lo antes posible y me la hacen llegar escrita ahí en un documento Word indicando el número de la pregunta y el nombre de cada uno de ustedes. Actualmente estoy utilizando este correo electrónico arredondo.zurriba.a@gmail.com, pero estoy en proceso de cambio y a partir de la próxima semana voy a empezar a utilizar este. Ya el horario de atención es entre las 13 y las 18 horas. El plazo para la entrega de la actividad que les estaba explicando recién es la próxima semana, el día miércoles, ¿ya? Así que a más tardar el día miércoles esta actividad debe estar en mi correo. Bueno, y para ir finalizando ya vamos a revisar un video sobre lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere a que existe un ordenamiento jurídico el cual constituye la idea de derecho y justicia vigentes en una sociedad. Un Estado de Derecho nos asegura que todos tengamos garantías de que hay una legalidad que nos protege frente a posibles abusos de la autoridad. Cuando se dice que vivimos en un Estado de Derecho, nos referimos a que existe el imperio de la ley. Es decir, nos rigen normas a las que deben someterse todos, gobernantes y gobernados. En el Estado de Derecho hay una distribución del poder estatal en diferentes órganos. De esta manera, el poder del Estado no se concentra en una sola institución o en ciertas personas, sino que se distribuye, permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles. Se evitan así las arbitrariedades y el abuso del poder.
De este modo, se asegura que haya una legalidad en la administración del país y la autoridad debe responder por sus actos, ya sea penal, civil, administrativa o políticamente. En resumen, vivir en un Estado de Derecho es la forma en que se garantiza el debido respeto de los derechos de las personas y se ponen límites al poder de quienes gobiernan. Soy Karina Vesberger y esto es Sociedad y Política. Entonces, eso sería, queridas y queridos estudiantes. Ya, insisto, aquí están los correos electrónicos, los horarios de atención. Estos días he tenido muchos problemas con el correo, así que a partir de hoy voy a responder bien regularmente. Estuve un par de días sin correo, pero ya estoy totalmente conectado. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Espero que les sirva este material, espero que haya quedado claro lo que expuse aquí. También espero que nos volvamos a encontrar pronto. Les dejo un afectuoso saludo a todos, a Betsabé, a Daniela, a Jade, a Isabel, a los Diegos, a Leticia, a todos, ¿ya? A todos, a Damián, a todos. Un abrazo grande, chicos. Espero volver a vernos pronto.